Séptimo paradigma: democracia. Vamos a hablar de la democracia. La democracia es algo raro que normalmente no ha existido. Aquí mismo en América nunca hubo democracia en la época prehispánica, ni en la época hispánica. En el mundo no había democracia en casi ningún sitio. Tampoco había democracia en Grecia, pero en un cierto momento plasmó la democracia en Grecia, especialmente en Atenas, en el siglo V a.C. La democracia es un fenómeno muy limitado en su existencia, y como digo, inicialmente y durante miles de años exclusivamente griego. La palabra democracia es una palabra griega, demokratia. Demo viene de demos, pueblo. Ahora veremos qué era realmente el demos. Y kratos, que se puede traducir algo así como el poder, o sea, la democratia, sería la kratia del demos, el poder del pueblo. ¿Qué era el demos en Atenas en siglo V a.C., que es cuando se dio la democracia griega? El demos estaba constituido por una parte de la población. En primer lugar, la mitad de la población, que eran las mujeres, quedaba automáticamente excluida. Solo los hombres formaban parte del demos, y de los hombres quedaban excluidos los esclavos, que habían muchos. Solo los hombres libres formaban parte del demos. De los hombres libres también quedaban excluidos los extranjeros y los forasteros, que también eran muchos. Por ejemplo, Aristóteles, que vivía en Atenas, no era parte del demos, porque no era ateniense. Entonces, al final, ¿quiénes eran el demos? Eran los hombres libres, no esclavos, atenienses, y esto constituye al final una minoría de aproximadamente el 15 o 20% de la población. Estos constituían el demos. Este pueblo, así definido, se reunía en una asamblea. Asamblea en griego se dice eklesia. De ahí viene la palabra iglesia, que significa asamblea. Estas asambleas se llevaban en Atenas, en una pequeña colina. Todos los miembros del demos tenían derecho a asistir a la asamblea, es decir, no era una democracia representativa, sino una democracia directa. No había diputados o senadores, sino que todos los ciudadanos, todos los miembros podían acudir a la asamblea. Lo que pasaba es que la mayoría no acudía porque se aburría mucho, probablemente con razón. A la asamblea también iban muchos ciudadanos, una vez y ya no volvían nunca más. Los que volvían y se quedaban hasta el final eran los que decidían, con lo cual los que decidían eran muy pocos, obviamente. Como dije, esta democracia griega era una democracia directa y absoluta, es decir, sin límites ni contrabalanza, y sin constituciones y sin separación de poderes. O sea, la asamblea de los ciudadanos presentes tenía poderes omnímodos en todos los campos. Eran al mismo tiempo lo que ahora diríamos poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. La asamblea en cualquier momento podía hacer cualquier cosa, podía decidir, implementar o cambiar o aprobar cualquier ley, condenar a muerte o al destierro a cualquier ciudadano. Podía hacer lo que quisiera, y no había ninguna otra instancia a la que acudir, es decir, que no se podía presentar un recurso ante otra instancia. La democracia ateniense era una democracia imperialista. Impulsó lo que se llamó el Imperio Ateniense, que era una confederación de polis. Grecia no existía como entidad política, solo existían las polis, que eran una especie de ciudades, cantones o pequeñas regiones independientes. Atenas vendió la idea de que las polis tenían que democratizarse y que al mismo tiempo, para protegerse de los enemigos, hacía falta una gran flota, y esta flota
tenía que defender a todas estas polis de la Confederación Ateniense, y de hecho era una gran flota que estaba compuesta por atenienses, que cobraban salarios muchas veces por no hacer nada, y estos salarios los pagaban entre todas las polis que formaban parte del Imperio Ateniense. Esto del Imperio Ateniense fue la perdición de la democracia ateniense, porque el Partido Democrático en Atenas era siempre el partido imperialista, el partido de la guerra. Los no demócratas siempre querían la paz y los demócratas siempre querían la guerra, y esto acabó muy mal. Por ejemplo, la aventura guerrera de Alcibíades es bien conocida. En la antigüedad, aunque ya no era la democracia ateniense, sino un régimen mixto y un imperio mucho más grande que el ateniense, también es muy famoso el Imperio Romano. Roma, que es la cuna del derecho y un poco la cuna de la política. En Roma había lo que se llamaba la plebis, es decir, la plebe, que en cierto modo correspondía al demos griego. Los miembros de la plebe eran también los hombres, no las mujeres, los libres, no los esclavos, los autóctonos, no los extranjeros. La plebe romana sí que era rabiosamente militarista, imperialista. Era una especie de chusma de holgazanes que querían vivir sin trabajar. Entonces lo que necesitaban constantemente era que alguien les alimentase y que alguien les entretuviese. Ustedes conocen la famosa máxima romana, pan y circo, que es lo que los romanos, la plebe, pedía al Estado, al gobierno, que los alimentase y que les proporcionase entretenimientos muy brutos y sangrientos, del tipo de lo que son en España o en Lima las corridas de toros, es decir, viendo la tortura. El caso es que alimentar y proporcionar espectáculos a la plebe costaba mucho dinero. ¿De dónde salía el dinero? Salía de la conquista de los otros sitios que no eran Roma. La República Romana desde un principio optó la política de tener un gran ejército que cada vez iba conquistando una nueva región. Prácticamente cada par de años hacían una guerra de conquista, conquistaban un nuevo territorio y ese territorio lo saqueaban completamente. Entonces el resultado del saqueo constituía el botín, y el general victorioso que había conducido esa campaña volvía a Roma, lo que se llamaba técnicamente en triunfo. Ustedes habrán visto fotos de los arcos de triunfo, que se construían para recibir al general victorioso. Estos eran los héroes de la plebe, los generales victoriosos que volvían de haber saqueado un país, trayendo toda la riqueza del país en sus carros. La plebe les echaba flores, y con esto el Estado alimentaba a la plebe durante un par de años. Y les proporcionaba espectáculos de circo. Este sistema funcionó mientras conquistaban todo el Mediterráneo. Al final tuvo tanto éxito que lo habían conquistado prácticamente todo y no quedaba más que por conquistar. A diferencia de la democracia ateniense, este sistema fue siempre mixto. Se suponía en Roma que el poder no era solo de la plebe, sino también del Senado. El Senado era como la representación de las familias tradicionales, elegantes o ricas. Se suponía que el Estado romano era una mezcla del Senado y el pueblo. Por eso, si ustedes ven las inscripciones políticas romanas en que se toma una decisión, empiezan por una declaración que siempre empieza de la misma manera: Senatus populus que Romanus, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Todas las decisiones que se tomaban y todas las leyes que se promulgaban en nombre del Senado y del pueblo de Roma. Así como había una institución que eran los senadores, que representaban las familias, también habían unos representantes, unos personajes que se llamaban los tribunos de la plebe, que tenían mucho poder, como Julio César, por ejemplo, los cuales eran elegidos por la plebe. Formar parte de la plebe romana era ser un privilegiado, porque el Imperio Romano era una máquina para expoliar a todos los países, excepto a Roma, y traer todas sus riquezas y repartirlas entre la plebe romana. Para que no hubiera dudas, había una lista que se llamaba el censo.
la lista de todos los ciudadanos de Roma. Entonces nunca había dudas de si alguien era o no ciudadano de Roma. Habían unos altos funcionarios del Estado que se llamaban los censores, que eran los que cuidaban de la lista. Si uno estaba en la lista, tenía derecho a que el Estado lo alimentase y le proporcionase entradas gratis para los espectáculos. Y si uno no estaba en la lista, no tenía derecho a nada. Aristóteles, que es el fundador en cierto modo de la filosofía política, en su famosa obra que se llama La Política, distingue lo que él llama las tres formas principales de gobierno y sus corrupciones o degradaciones. Las tres formas principales serían la monarquía, que sería el gobierno de uno, la aristocracia, que sería el gobierno de unos pocos, y la democracia, que sería el gobierno del demos, del pueblo. Lo que pasa es que estas tres formas de gobierno podían degradarse. La monarquía se transformaba en tiranía, la aristocracia se transformaba en oligarquía y la democracia se transformaba en demagogia. Aristóteles pensaba que había una especie de ley intrínseca que guiaba todo esto y que inevitablemente la democracia siempre acababa transformándose en demagogia y que la demagogia siempre acaba transformándose en tiranía. De hecho, es muchas veces lo que pasaba. Aristóteles no solo lo decía por sus especulaciones, sino por sus estudios históricos de lo que había pasado en las polis atenienses recientemente en los 100 años antes de la época en que él vivió. Aristóteles piensa que todos estos sistemas son inestables y que por tanto el principal problema con todos estos sistemas es que no duran mucho. Entonces el tránsito de uno de los sistemas al otro conduce a revoluciones, a revueltas o guerras, o hechos sangrientos que él consideraba muy lamentables. Entonces él pensaba que el mejor sistema político era el sistema más estable, el sistema que podía mantenerse sin necesidad de revueltas ni revoluciones, y a este le llamaba el sistema mixto. El sistema mixto sería una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Esta es también la razón de que mucho más tarde, saltando al siglo XVIII, los teóricos de la democracia moderna como Montesquieu introdujeran el principio de separación de poderes, o sea, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Se trataba de hacer los regímenes más estables a base de evitar una excesiva concentración de poder en manos de alguien o de algún grupo. Desde luego, de la democracia se pasa a la dictadura. Muy fácilmente. Incluso es bien sabido que en Alemania, Hitler, que produjo una de las peores dictaduras de todas las épocas, la dictadura nazi, fue elegido democráticamente por los alemanes. Mussolini fue elegido democráticamente en Italia, y que Perón fue elegido democráticamente en Argentina, y recientemente Chávez ha sido elegido democráticamente en Venezuela. Esto, hasta cierto punto, es el tipo de evolución en la que pensaba Aristóteles. La idea del Estado, tal como lo entendemos ahora, surge de los teóricos políticos mucho más tarde, en el siglo XVII, por pensadores tales como Hobbes, Montesquieu y otros muchos. A estos pensadores les extraña que exista algo así como el Estado. Piensan, lo cual es bastante natural, que parecería que lo lógico fuera que cada uno hiciese lo que le diese la gana, que es una desgracia que exista el Estado porque nos coacciona y limita nuestra libertad. Entonces sería mucho mejor que no hubiese Estado y que cada uno haga lo que quiera. ¿Cómo es que sin embargo el Estado ha llegado a constituirse? Estos pensadores hacen una especie de experimento mental con una situación imaginaria, sin Estado, y entonces dicen, en esta situación probablemente los conflictos se extenderían, enseguida unos empezarían a pelear con los otros, y al final conduciría a un estado de guerra constante de todos contra todos. Es decir, que habría una situación como de gran inestabilidad, de gran violencia donde siempre los unos querrían robar a los otros. Se establecería todo tipo de venganzas.
piensan que esa situación podría hacerse tan inaguantable que a los individuos racionales que normalmente no estarían dispuestos a renunciar a nada de su libertad, les parecería que esa situación sería tan indeseable que estarían dispuestos a renunciar a una parte de su libertad para acabar con esa situación de peligrosidad, de inseguridad y de violencia. O sea que en definitiva la idea es que el Estado es una agencia o una empresa de seguridad y que el Estado es algo que crean los ciudadanos, asustados por la violencia que ellos mismos generan para poner orden. Si algún ciudadano, por ejemplo, es muy rico, podría tener su propia seguridad privada, pero si diversos ciudadanos tienen su propia seguridad privada, podrían ponerse a pelear entre ellas, con lo cual se produciría un gran caos. Entonces, dando vuelta a estas ideas, los pensadores llegan a la conclusión de que la única manera de garantizar la seguridad y la paz es prohibir cualquier tipo de arma, cualquier tipo de violencia, etc., y poner el monopolio de la violencia en manos de una única agencia, que sería el Estado. Es así como llegamos a la definición clásica, que sigue siendo en cierto modo la actual, de Max Weber, en el siglo XIX, que es: el Estado es la institución que ejerce el monopolio de la violencia legal en un territorio. Por ejemplo, aquí en Sudamérica, en un país como Colombia, no existe el Estado. Hay muchas guerrillas y muchos ejércitos y muchos militares y paramilitares. Todos ellos se están matando y secuestrando unos a otros. Entonces los militares son unos más de todos estos ejércitos. A esta situación, los clásicos la describirían como una situación en la que el Estado todavía no existe, es decir, una situación de caos, de guerra, de todos contra todos. El Estado consistiría, como digo, en crear un monopolio de la violencia. Vamos a poner todos los medios de violencia en manos de una sola institución que es el Estado. Si el Estado funciona, el Estado sirve. Si ustedes consideran, por ejemplo, la situación que había en Líbano antes de la ocupación de Siria, o la situación que hay en Somalia desde hace 10 años, incluso la situación que había en Perú, en muchas zonas, en la época de Sendero Luminoso, se ve claramente que se daba una situación de estas, de las que hablaban los clásicos del pensamiento político cuando definen por qué hace falta un Estado. Vamos a decir algo acerca de la libertad. En primer lugar, aunque la gente de buena voluntad trata de unir todas las cosas que les parecen buenas y las meten en un mismo saco, nosotros como filósofos y pensadores estamos interesados más bien en distinguir los conceptos y las nociones, en crear claridad conceptual. Entonces, lo primero que hay que decir es que la idea de libertad y la idea de democracia no son para nada en absoluto la misma idea. Son ideas distintas y en gran parte contrapuestas. Básicamente, la libertad, mi libertad al menos, consiste en hacer lo que quiero, mientras que la democracia consiste en no hacer lo que quiero, sino en que haga lo que quiere la mayoría de los demás. Entonces, hay una contraposición entre democracia y libertad, y siempre en la moderna democracia, que es liberal, hay tensión entre el principio democrático y el principio liberal, que lejos de ir en la misma dirección, van en direcciones contrapuestas. La kratia del demos en la época de Atenas del siglo V a.C., habíamos dicho, era absoluta. La democracia griega no era una democracia liberal, era una democracia absolutista, mientras que las democracias modernas son una mezcla de democracia y libertad. Normalmente los teóricos del derecho constitucional consideran que la parte más importante de la democracia liberal no es la democracia, sino que es la libertad, y por eso esta parte más importante no se deja al albur de las elecciones periódicas, que están más ligadas a la democracia, sino que se tratan de fijar en la Constitución. Normalmente la Constitución trata de garantizar aquello que se supone que es lo más importante, que es la libertad. En Europa hubo muchas guerras religiosas en los siglos XVI y XVII.
porque se suponía que la religión que tuviesen las personas no dependía de ellas sino de otros factores. Por ejemplo, si se decía que un país era católico, éste hacía la guerra a los países protestantes. En Alemania hubo guerras de religión tremendas. Al final se hizo la paz en Alemania, en el siglo XVII, basada en el principio de que todos los ciudadanos de una región determinada tendrían que aceptar la misma religión, a saber, la religión del príncipe que gobernaba aquella región, o sea, que si había un condado y el conde era protestante, todos tenían que hacerse protestantes aunque no quisieran, y si era un ducado y el duque era católico, todos tenían que hacerse católicos. Esta situación, primero a algunos intelectuales y luego a más y más gente, les pareció intolerable, porque les parecía que era mucho mejor que cada ciudadano por sí mismo decidiese la religión que quería tener. De hecho, la libertad religiosa fue la primera libertad que se exigió en Europa. En segundo lugar, después de la libertad religiosa, vino la libertad de expresión, la libertad de prensa, que antes no existía. Luego vinieron la libertad de residencia, libertad de viaje, libertad de trabajo, libertad de matrimonio, libertad de una serie de cosas, y esto dio lugar a lo que se ha llamado las libertades, o lo que es lo mismo, los derechos humanos. Thomas Paine escribió el primer libro donde aparece la noción de derechos humanos, que se llama The Rights of Man, los derechos del hombre. Los griegos jamás habrían usado esta expresión. Mary Wollstonecraft, también del siglo XVIII, escribió un par de años después el libro de La reivindicación de los derechos de las mujeres. Y curiosamente, al año siguiente apareció otro libro, La reivindicación de los derechos de los animales. Todos estos movimientos de derechos aparecieron en el siglo XVIII. También por primera vez, a finales del siglo XVIII, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Norteamericana, aparecieron declaraciones de derechos y libertades. Pero tengan ustedes en cuenta que cuando la Revolución Francesa habla de los derechos del hombre, no se está refiriendo al ser humano en general, sino al hombre en contraposición a la mujer. La mujer no era objeto de derechos todavía. Por ejemplo, cuando se declara que todo hombre tiene derecho a voto, se está pensando en todo hombre. Que la mujer tuviera derecho al voto era una idea ridícula, y hasta muy bien entrado el siglo XX es algo que no se puso en práctica. Actualmente hay muchas discusiones en todos los países y últimamente ha habido un renacimiento de la idea libertad, de anarquía y de reducir la parte estatal democrática, que hacia los años 50 se había utilizado muchísimo. La democracia liberal moderna, como he dicho, es una síntesis del régimen de libertades plasmadas como derechos en la Constitución y del régimen de democracia plasmada en las elecciones periódicas que se celebran cada cierto tiempo. Las elecciones son el mecanismo democrático para agregar preferencias individuales en decisiones colectivas. Hay otros mecanismos, pero la democracia es un mecanismo para agregar preferencias individuales en decisiones colectivas. Por ejemplo, si se discute si conviene construir un parque o una línea de metro aquí en Lima, a lo mejor a algunas personas les da igual, otras dicen que sí, y con toda esta dispersión de preferencias se tiene que decidir hacerlo o no hacerlo. Para eso hace falta un método, y la democracia es un método para agregar estas preferencias individuales en decisiones colectivas. Hay países no democráticos en los que no hay elecciones libres, como en Arabia Saudita, Cuba o en otros muchos sitios. Otras veces hay elecciones, pero las elecciones no son libres, sino que son elecciones trucadas, como las elecciones en Yugoslavia con Milosevic o las elecciones mexicanas con el PRI. Nosotros vamos a hablar de las elecciones democráticas en general, suponiendo que son limpias y suponiendo que nadie hace trampa. A pesar de todo, las elecciones democráticas tienen obvias y muy importantes limitaciones. No se piense que son una maravilla.
En primer lugar, las elecciones democráticas no permiten al elector expresar su preferencia diferenciada en diversas cuestiones, no le permiten confeccionar su propia lista o menú a su gusto, le obligan a dar su voto a una sola oferta monolítica. Por ejemplo, si estoy en un país y hay 5 partidos, 5 candidatos que ofrecen su programa, a lo mejor estoy de acuerdo con una de las ofertas de cada uno. Sin embargo, el sistema de elecciones democráticas no me permite dividir mi voto por asunto, sino que tengo que entregar la totalidad de mi voto a un candidato, a un partido, aunque a lo mejor solo esté de acuerdo con una parte de su programa. Esta es una limitación extraordinariamente importante. En segundo lugar, otra limitación obvia es que las preferencias de los ciudadanos solo se expresan cada 4 o 5 años, según la periodicidad que tengan las elecciones. Aunque los cambios en las preferencias de los ciudadanos tienen lugar constantemente, absolutamente todos estamos cambiando de preferencias cada día. Y esto de que solamente podamos expresarla cada 5 años es una obvia limitación al sistema. En tercer lugar, las elecciones democráticas tienen un carácter binario, de sí o no, que no tienen en cuenta la intensidad de la preferencia, o sea, puedo preferir a A o B, pero me da casi igual, o puedo tener una gran preferencia de A respecto a B, y esto no lo puedo manifestar. Finalmente, y no voy a insistir porque ya en el curso que di hace 5 años hablé de ello, se considera que en la ciencia política actual el teorema más famoso que hay es el teorema de imposibilidad de Arrow, el cual dice que es imposible que haya un sistema electoral satisfactorio porque se enuncia una serie de condiciones elementales de razonabilidad, de no dictadura, etc., y se prueba matemáticamente que es imposible que un sistema electoral tenga todas esas características, es decir, que de la mera hipótesis de que un sistema electoral tuviera esas características que parecen obviamente deseables, se siguen contradicciones matemáticas, con lo cual ningún sistema electoral puede satisfacer esas características, entonces debe tener unos defectos graves. Digamos algo de la idea de igualdad. En la Revolución Francesa, aparte de hablar en primer lugar de libertad, también se habla de igualdad. La noción de justicia implica juego limpio, reglas del juego definidas e iguales para todos, sin privilegios ni discriminación. La justicia es compatible con muchos arreglos o instituciones distintas. Por ejemplo, para financiar un club de gimnasia podemos organizarlo de muchas maneras diferentes y todas ellas pueden ser igualmente justas aunque sean distintas. Podemos decir que todos los miembros del club paguen lo mismo, y este es un arreglo justo porque es igual para todos y no discrimina. Sería injusto si todos pagasen lo mismo excepto tal familia que va a pagar el doble o la mitad, pues esto sería una discriminación. Otro sistema igualmente justo, en el sentido de que serían las mismas reglas para todos, podría ser que no todo el mundo pague lo mismo, sino que cada uno pague en función de las horas que hace gimnasia, de tal manera que si alguien viene al gimnasio y lo utiliza mucho y está varias horas todos los días, entonces que pague más del que solamente viene de vez en cuando. Si esta regla se aplica a todos, este sistema también es justo. Mientras las reglas sean las mismas para todos, todos estos sistemas serán igualmente justos. La justicia implica igualdad de los ciudadanos ante la ley, ante las reglas, igualdad de oportunidades, pero no implica en absoluto igualdad de resultados. La democracia liberal es incompatible con privilegios hereditarios y con discriminaciones grupales, pero no garantiza en absoluto la igualdad económica, ni ningún tipo de igualdad como resultado, ni la igualdad de belleza, ni la igualdad de salud, ni la igualdad de nada. O sea, lo único que nos dice es que el sistema mismo, esta agencia de seguridad que es el Estado, no nos va a discriminar. La democracia liberal surgió en Europa en pelea con los privilegios hereditarios. Hasta la Revolución Democrática Liberal, los ciudadanos estaban divididos en grupos hereditarios, es decir, que los aristócratas, por tontos, holgazanes o ineptos que fueran,
por el mero hecho de nacer en una familia aristocrática, ya automáticamente tenían derechos a ser jueces, a ser los jefes del ejército, y además los aristócratas no pagaban impuestos, lo mismo que los militares y eclesiásticos. O sea que los impuestos los pagaban exclusivamente la gente que no tenía privilegios hereditarios, y además habían grupos discriminados como los judíos, por ejemplo, que no podían comprar tierra, no podían entrar en el ejército, no podían ser jueces, no podían dedicarse a toda una serie de actividades. Había discriminaciones y privilegios que no tenían nada que ver con la actividad, con lo que cada ciudadano era, sino simplemente con la cuestión hereditaria del grupo al que se pertenecía. En los años 50 hubo en Europa grandes discusiones acerca de lo que se llamó la socialdemocracia, que era una especie de interferencia masiva, y brutal en cierto modo, del Estado para redistribuir la riqueza. Se suponía que la riqueza sería algo fijo y que entonces el Estado podría intervenir redistribuyéndola, es decir, dividiéndola entre los ciudadanos, de tal modo que hubiera mayor igualdad de resultados. Lo que pasa es que pronto se vio que mientras más se distribuía la riqueza, menos riqueza se producía. Por lo tanto, al final, todos eran más pobres. Entonces, la idea de la socialdemocracia entró en crisis. Este es un tema que sigue sobre el tapete. Según Aristóteles, la democracia conduce a la demagogia. Entonces veamos algo de la demagogia y de las esperanzas infundadas. Hay una cosa que se llama el populismo y la demagogia, que se parece mucho a la religión vudú, es decir, que el populismo y la demagogia atizan la excesiva confianza de la población en los políticos, como si los políticos fueran una especie de magos que van a resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, es típico de los políticos latinoamericanos que digan a sus electores que ellos van a acabar con la pobreza, lo cual es una barbaridad, pues ningún político del mundo acaba con la pobreza. Si los norteamericanos no son pobres, no es en absoluto porque los presidentes Bush, Clinton o Reagan hayan acabado para nada con ningún tipo de pobreza. El grado de riqueza que tienen los norteamericanos es porque ellos se lo han conquistado con su trabajo, con su esfuerzo y con su iniciativa, no porque el Estado les haya regalado nada. Los países asiáticos como Corea, Taiwán, Japón, que han progresado tanto, eran mucho más pobres que los latinoamericanos antes. Esos países no han tenido nunca la más mínima esperanza que el Estado fuera a solucionar los problemas de la gente y que los políticos fueran a alimentar a nadie. Por eso, a un político que diga en su discurso que va a acabar con la pobreza, hay que decirle que no sea cretino, que no va a acabar con nada. Lo más que puede hacer es crear ciertas condiciones para que la gente se despabile y acabe con la pobreza. La democracia liberal madura requiere que los ciudadanos confíen en sí mismos, no que confíen en los políticos. Quizás el país más maduro políticamente es Suiza, donde nadie sabe quién es el presidente, porque el presidente es una figura totalmente irrelevante. En un sistema rotativo donde diversos personajes como presidentes de cámaras, alcaldes, etc., se van turnando cada 3 meses en la presidencia, y ni siquiera aparece en el periódico la noticia que ha cambiado el presidente. Suiza tiene el nivel de vida más alto de Europa, un enorme nivel de libertad, de seguridad. Todo está limpio, lleno de flores, unas casas preciosas que parecerían de directores de banco. Los suizos siempre han confiado en sí mismos. Es un país donde prácticamente la demagogia no existe. Hipócrates, a quien se le atribuye ser el padre de la medicina, escribió unos aforismos. El primer aforismo dice lo siguiente: el médico, en segundo lugar, debe tratar de curar al paciente, y en primer lugar, debe tratar de no perjudicarlo. Vean ustedes la situación, por ejemplo, de países como Argentina, un país riquísimo, absolutamente arruinado por sus políticos. Argentina era más rica que la mayoría de países europeos. Hace casi 45 años que la renta per cápita en Argentina
era entre 2 o 3 veces más alta que la de España. Argentina no necesitaba políticos que la enriqueciesen. Lo que pasa es que ha tenido políticos que la han ido arruinando hasta llegar a la etapa actual, que si no fuera por los sufrimientos de nuestros amigos argentinos, sería de risa. Lo único que se puede y debe esperar del Estado es un marco transparente y estable de reglas iguales para todos, de seguridad jurídica y de seguridad frente a la violencia ajena, de tal manera que todos nos podamos despabilar, todos podamos ganarnos bien la vida y todos podamos acabar con nuestra pobreza. Pero somos nosotros los que vamos a acabar con nuestra pobreza, no los políticos. No hay que hacerse ilusiones sobre los políticos democráticos. Pueden ser tan corruptos e ineptos como los demás, como los no democráticos. Se considera que uno de los más grandes filósofos de la democracia en el siglo XX ha sido Karl Popper. Popper subraya repetidamente que la ventaja de la democracia no es que los políticos democráticos sean mejores que los dictatoriales, ni que sean más listos, ni que sean más honrados. Popper dice que esto es simplemente una utopía, que todos los políticos democráticos son tan malos como los demás. La gran ventaja de la democracia, según Popper, es que permite cambiar de políticos sin necesidad de un baño de sangre, sin necesidad de una guerra o una revolución. Cuando uno tiene políticos y está hasta el gorro de esos políticos y es un régimen autoritario, uno tiene que hacer una revolución, una guerra civil para librarse de ellos. Mientras que si se trata de un régimen democrático, solo tiene que esperar un par de años y en las próximas elecciones elige a otros y se libera de los anteriores sin necesidad de una revolución. Según Churchill, la democracia es un sistema político muy malo y lo único que se puede decir a favor suyo es que el resto de las alternativas conocidas hasta ahora es todavía peor. Entonces, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos. Pero eso no significa que sea un buen sistema político. Obviamente, en el futuro puede haber sistemas políticos mucho más sofisticados como podemos ver.